La memoria de todos los pueblos siempre queda en aquellos lugares que han sido escogidos para que reposen sus integrantes. Es decir, campos santos, cementerios, hipogeos, pónganle el nombre que quieran. Regularmente se han reconstruido todas las culturas y las sociedades a partir justamente de ahí, porque es en la muerte como realmente se conoce la vida. Bienvenidos a bordo de este viaje de historias, hoy muy distinto, porque lo vamos a hacer en uno de los lugares más hermosos, considero yo, que más induce al recogimiento, a la introspección, a la meditación, porque es justamente un lugar donde reposan los muertos. Los invito para que conozcan el Museo Cementerio de San Pedro de la ciudad de Medellín, que ya como museo alberga unas obras de arte inimaginables y una gran cantidad de personajes que hicieron posible la historia de este pueblo y de Colombia. Así que los invito a que me acompañen en este recorrido. A pesar de que ya existían 2 cementerios en la villa, se seguían enterrando los muertos en las iglesias, especialmente si eran ricos. Como quedaba poco espacio en ellas y la demanda era mucha, los vecinos más prominentes conformaron en 1842 una sociedad que a su vez nombró una comisión compuesta por Rafael Posada, José María Bernal, Luis de la Torre y Jorge Gutiérrez, entre otros, para que adquirieran los terrenos necesarios para un nuevo cementerio. En el Camellón del Llano encontraron el sitio apropiado de 125 varas de largo por 200 de ancho y le compraron el terreno a José Antonio Muñoz Luján por una fuerte suma que financiaron vendiendo 52 locales, no lotes como los llaman ahora, a los ciudadanos más representativos de la aldea. Cuando estuvo terminado, se habían invertido en él 14,000 pesos. Con aspecto modesto por fuera, era circuido de tapias con barandal de madera verdinegro, corredores cubiertos de teja y su entrada era una puerta humilde que daba a una espaciosa glorieta, alrededor de la cual los ricos ya tenían asegurada su vista al centro de la plazuela por toda la eternidad. Carlos Coriolano Amador, nacido en 1835, e hijo del comerciante cartagenero Sebastián Amador, que fue gobernador del departamento en 1851, se educó en el Colegio de Antioquia, en Jamaica y en Londres. Aunque poseía un buen patrimonio familiar, la verdadera veta de su caudal fue su esposa Lorenza Uribe, heredera de la mina El Zancudo, pero multiplicó esa fortuna con una extraordinaria visión, pues importó la más moderna tecnología y a especialistas de Alemania, que lograron la mayor extracción jamás soñada, hasta el punto de que la producción de la mina se elevó de 100,000 pesos en 1865 a 4 millones en 1881, sin contar la reserva probada de 8 millones más. Pero ni la fastuosidad de su palacio, construido por Felipe Crosti, ubicado en la esquina de la calle Ayacucho con la carrera Palacé, en donde más adelante funcionó Telecom, y en el que los rostros de su prole, José María, Raquel, Judith, Magdalena, Alicia, Eugenia y Carlina, podían verse plasmados en los fastuosos vitrales importados de Italia que daban a la calle, ni la magnífica quinta hecha por Carlos Carré, que le dio como regalo de bodas a su hijo en la esquina de la avenida La Playa con la avenida Oriental, que luego fue el Palacio Arzobispal, ni su mansión de la Puerta Inglesa en donde retozaba con sus tiernas amantes, pudieron salvarlo de la profunda congoja que le produjo la muerte en 1893 de su único vástago varón, José María. Después de enterrar a su hijo, se sumergió frenéticamente en sus negocios para tratar de olvidar, pero con los años pudo más la pena, que lo fue consumiendo hasta languidecer, agazapado en la penumbra de su palacio, del que salió en 1919 en un féretro rústico hacia el cementerio de San Pedro, para reposar en una tumba austera frente al fastuoso monumento en el que aún descansa su hijo, sin más señal de opulencia que una lápida de mármol con su nombre escueto. Esa fue la única vez en su vida que Carlos Coriolano Amador les dejó el camino libre a sus adversarios. Renunció a ser el más rico del cementerio. Y para corroborarlo, la escultura
de su esposa Lorenza Uribe, esculpida y traída desde Italia y que reposa sobre las escalas del majestuoso monumento, es la representación más real y dramática del dolor y de la impotencia ante lo inexorable de la muerte. El cementerio de San Pedro recibió a doña Sixta Fernández de Jaramillo, su primera inquilina, el 16 de junio de 1845. Poco a poco los titulares de los lotes empezaron a tomar posesión definitiva de ellos, y sus deudos, compitiendo entre sí, se esmeraron por levantar mausoleos y esculturas de mármol, la mayoría traídas de Italia, para que sus muertos pudieran, en el más allá, seguir alardeando de su fortuna del más acá. Afortunadamente fue así, porque de lo contrario, hoy no podríamos admirarnos de la exquisitez de tales monumentos y sería imposible recrear el pensamiento, los gustos y estilos de vida de los habitantes de la bella villa de la última mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Si uno le fuera a hacer justicia a algún personaje de Antioquia, y por extensión de Colombia, tendría que ser este señor. Fue el general Pedro Justo Berrío. Pedro Justo Berrío tuvo el título que muchos detestan, pero que cuando es bien entendido es algo que está instituido desde la República Romana, el de dictador, que significa el que dicta. Y cuando dice que es el que dicta, es que tiene el suficiente mando y poder para determinar medidas excepcionales. Siempre esta figura del dictador fue una figura que se usó de manera temporal para salvar la patria de una crisis. Y eso fue lo que hizo este señor, don Pedro Justo Berrío, que vivió entre 1827 y 1875. Dictador presidente de Antioquia. Y si vamos a buscar cualquier obra de progreso, todo lo que se haya construido en Antioquia fue inspirado, dictado, diseñado, patrocinado o dirigido por este señor, don Pedro Justo Berrío, el más probo, el más honrado, el más correcto de todos los gobernantes, que ojalá nuestra clase política lo tomara como referente de lo que debe ser un buen político, este señor, que inclusive nosotros aquí en Medellín tenemos un sitio que es emblemático, es el Parque de Berrío. El Parque de Berrío fue bautizado así en homenaje a este señor. Y por eso se dice que todos los antioqueños nacemos en el Parque de Berrío. Uy, quería encontrar puntualmente este par de monumentos que extrañamente corresponden al hombre más rico de Colombia,
y a su esposa, José María Sierra Sierra, el famoso Pepe Sierra, y su esposa Zoraida Cadavid de Sierra. Este señor fue el banquero de los gobiernos desde 1886 hasta 1914. Le prestó dinero al Estado colombiano durante todos esos años. Fue el dueño de todas las destilerías de aguardiente que hubo en Colombia. Fue dueño de más de la mitad de Bogotá, de toda la zona norte de Bogotá. Si ustedes han oído hablar del Centro Comercial Santa Bárbara, era la casa de este señor. Si han oído hablar de la avenida Pepe Sierra, que es una circunvalación que está por los cerros de Bogotá, era en honor de este señor, que murió en 1921. El hombre más rico de Colombia, y su esposa, que además era prima hermana de él, y letrado por demás. Imagínense ustedes que una vez llegó donde un notario a registrar una hacienda, llegó con un papelito donde decía Hacienda, sin H y con S. Y le dice el notario, don Pepe, Hacienda es con H y con C. Y él le dijo, yo tengo 80 sin H y con S. ¿Cuántas tiene usted con H y con C? Ese era Pepe Sierra. Pero la muerte nos iguala a todos. Como decía Tagore, cuando termina la partida, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Dos réplicas de la Pietà, las Tres Marías, el ángel custodio del paraíso y la madre sosteniendo a su hijo muerto en su regazo, son apenas una pequeña muestra del inmenso tesoro escultórico que posee el Museo Cementerio de San Pedro, que en su género es uno de los más representativos del mundo y ya debería ser considerado también como patrimonio de la humanidad. Y caminando por este hermoso cementerio de San Pedro, museo, me he encontrado quizás el símbolo de la antioqueñidad. El escritor don Tomás Carrasquilla, nacido en 1858, muerto en 1940. El hombre más representativo de la literatura antioqueña. Decían inclusive que él no escribía en español ni en castellano, sino en antioqueño. Frutos de mi tierra, entre otras obras está Grandeza, tenemos también de ella La Marquesa de Yolombó, muchas otras obras. Yo creo que de las figuras más representativas de Antioquia y del alma antioqueña, que uno puede decir que alguien quiera conocer cuál es el espíritu antioqueño,
cómo cómo piensa este pueblo, es este señor, que por lo demás escribió un cuento bellísimo que ya trascendió prácticamente a todo el mundo, porque decían que aunque escribía aparentemente para la parroquia, en Alemania lo consideran un escritor de talla universal. Y que seguramente, como el personaje que él creó, Peralta, en su cuento en la diestra de Dios Padre, él debe estar sentado allá junto a ese Peralta, Tomás Carrasquilla. Y encuentro nada más ni nada menos que esta placa que conmemora a don Carlos Gardel. Él murió en un accidente de aviación, 2 aviones se chocaron en el aeropuerto que hoy se llama Olaya Herrera, en aquella época se llamaba el Campo de las Playas y está ubicado en un sector que se llama Guayabal en la ciudad de Medellín. Pues allá los 2 aviones colisionaron en la pista, se incendiaron y resulta que prácticamente Gardel quedó convertido en ascuas, así literalmente. Irreconocible su cadáver. Por demás dicen, no sé qué tan cierto sea, que él tenía una bala alojada junto a la columna o junto al pulmón de una reyerta que tuvo por allá en 1905 y que gracias a esa bala y obviamente a la placa dental pudieron identificarlo. Pues bien, cuando él murió, por razones obvias, tenían que inhumarlo en alguna parte. Eso fue el 24 de junio de 1935. Entonces lo trajeron y lo ubicaron aquí en este sitio que se llama el Cementerio Laico. No porque él no fuera católico, sino por las circunstancias en que murió. Entonces lo metieron en uno de estas bóvedas. No sabemos identificar cuál porque ya las vendieron y las usaron. Pero aquí en este sitio estuvo Carlos Gardel hasta diciembre de ese año. En diciembre de ese año, si no estoy mal, creo que fueron 6 meses, se lo llevaron para que lo pudieran embarcar en un buque que iba hacia Argentina por el Pacífico. De aquí de Medellín hasta la costa pacífica le hicieron más de 21 sepelios a Carlos Gardel. Yo creo que ha sido la persona que más servicios exequiales le han hecho a lo largo de la historia. Carlos Gardel, que también fue huésped de este cementerio de San Pedro. Toda la historia de la ciudad reposa aquí en el cementerio de los ricos, como irónicamente lo llamó el pueblo, porque en él descansan, a pesar de las ruidosas vecinas de Lovaina, la mayoría de los hombres que la hicieron posible: Pedro Justo Berrío, Carlos R. Estrepo, Pedro Nel Ospina, Tulio Ospina, Marceliano Vélez, Manuel Uribe Ángel, Luis López de Mesa, Carlos Coriolano Amador, Fidel Cano, Pepe Sierra y Jorge Isaacs, el autor de La María, que desde el 14 de febrero de 1905, por su expresa voluntad, yace aquí bajo una escultura de Marco Tobón Mejía, y hasta Carlos Gardel fue inquilino suyo durante 6 meses, eso sí, todos muy cristianos. Porque a pesar de que la muerte los igualaba en el sepulcro, las diferencias de clase se sentían, pues existían en Medellín el cementerio de los ricos, que se llamó en principio de San Vicente de Paúl y hoy San Pedro, y el de los pobres, conocido como el San Lorenzo. Sin embargo, había una clase de difuntos que no encajaban en ninguna de las 2 clasificaciones por ser ateos, no cristianos o masones, y eran enterrados en el olvido de cualquier descampado. Precisamente por eso, no cristianos como Pedro Nel Gómez, María Cano y el Indio Uribe tuvieron que esperar a que fuera abierto en uno de sus pabellones, el cementerio laico, para poder descansar en paz, cerca de los demás prohombres, es decir, juntos, pero no revueltos.
Y aquí estamos viendo esta mujer, María Cano Márquez. María Cano fue en su momento declarada la flor del trabajo. Era una muchacha que era sobrina de Fidel Cano, de una familia muy intelectual. Ella era poeta, escribía textos bellísimos, muy cercana a la escuela de Juana de Ibarburu y de aquellas épocas, de las poetisas o poetas latinoamericanas de aquella época. Pero llegó un momento en que en ella, después de leer a Montesquieu, a Juan Jacobo Rousseau y a otros tantos de aquellos del siglo de la Iluminación, que fueron precursores como de la Revolución Francesa, dijo que tenía que convertirse en la guardiana y defensora de los trabajadores. Ella, por 1915 y en los años subsiguientes, se reunía con los trabajadores de las fábricas, les enseñaba a leer y a escribir, les enseñaba qué derechos tenían y cómo defenderlos. Y de hecho entonces, por esa misma circunstancia, llegó un momento en que se ganó un espacio en el país. La declararon en 1925-1926 la flor del trabajo. Estuvo en la cárcel porque se fue lancenristre contra el gobierno de Abadía Méndez cuando la masacre de las bananeras y con otros eventos de tipo social que alborotaron el país en ese momento. Y fue fundadora del Partido Comunista Colombiano, con Torres Maecha y otros tantos. ¿Y saben cuál es lo más triste de todo esto? Después de que fue ella quien concibió esa idea desde esa perspectiva social, fundó este partido, le dio identidad y le dio posicionamiento, le echaron. ¿Saben por qué? Porque era mujer. Que una mujer no podía ser directiva sindical y la sacaron de allí. Una vez terminado esto, ella tan desencantada se fue a trabajar como obrera a la imprenta departamental y allá, en olor de silencio y de humildad, murió en 1947. O trabajó hasta 1947, no recuerdo si murió en ese año. En todo caso, se perdió para la historia. María Cano Márquez. Y está, naturalmente, en lo que se llama el cementerio de los laicos, o sea, este segmento en donde eran enterrados los personajes que no profesaban la fe católica. Aquí está también el Indio Uribe, aquí estuvo Pedronel Gómez, que ya tiene un mausoleo específico para él, el Tuerto Echeverry, es decir, varios de aquellos personajes que en su momento no profesaban la fe católica y por lo tanto supuestamente no podían ser enterrados en Campo Santo. Justo por eso fue que tiempo después se construyó otro cementerio que está en otro sitio de la ciudad que se llama el Cementerio Universal, para que todos, independiente de la religión que profesasen o si no profesaban ninguna religión, pudieran ser enterrados decentemente. Aunque se supone que el cementerio es un lugar de reposo para los muertos, en el caso del Museo Cementerio de San Pedro, este es un monumento a la vida eterna, 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 eterna.